buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este lunes 25 de marzo. Avanzamos todos los contenidos que nos van a ocupar esta hora en directo. Ya sabéis que tenemos muchas ganas de disfrutar de la Semana Santa, de apostar por esa programación especial que tenemos, y también queremos hablar de historia, porque siempre decimos que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que esto no ocurra, porque precisamente vamos a hablar de la historia en temas de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, qué ocurrió, qué referencias tenían aquí con el Bierzo, qué conexiones tenían con el Bierzo, a través de un libro muy interesante que todavía no vamos a desvelar. También vamos a hablar precisamente de la historia de la Semana Santa, de la figura del Lampión Chupacandiles, y arrancamos también con noticias de actualidad. Para ello nos acompaña Carlos Javier Reguera. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, María. Muy bien. Representante de SINGEFE. Hablamos precisamente de la polémica de estas últimas semanas, cómo está ahora mismo la situación, cómo os encontráis, y también decir que muchas personas que se encontraban anteriormente en el CSIC ahora mismo sí os acompañan dentro de este sindicato. Pues sí, mira, estamos muy contentos y agradecidos a los trabajadores que nos hayan apoyado en estas últimas elecciones sindicales, donde hemos recibido un apoyo tan grande que nos ha llevado a ser el primer sindicato generalista por delante de UGT, Comisiones y CESIF, y el tercer sindicato en general del ámbito sanitario. Hemos recibido un apoyo importante que nos ha llevado a tener por primera vez en la presentación de este nuevo sindicato a poder tener 4 miembros de Junta de Personal del área de salud del Bierzo de 25. Entonces, en ese sentido, muy satisfechos y contentos de haber obtenido esos resultados tan buenos. Claro, también estamos comentando la polémica que se ha generado en estas semanas en las que el CSIC os acusa de haberos apropiado de material que, de hecho, en la última rueda de prensa ya comentasteis que estas acusaciones no eran ciertas, ¿no? Exacto, no son ciertas, y además hemos sufrido una serie de ataques indiscriminados, todo el equipo que nos fuimos en bloque del sector de sanidad, que son absolutamente falsos y que nos defenderemos donde tengamos que defender. Desde luego, sí que hemos sufrido una serie de conductas y hemos visto una serie de conductas antisindicales que vulneran el artículo 28 de la Constitución española, de tal manera que incluso se han llegado a producir presuntas coacciones o amenazas también a muchos de nuestros candidatos que se han afianzado en nuestra candidatura, e incluso a familiares de candidatos para que abandonaran esa candidatura. Una serie de acciones antisindicales que desde luego hemos visto que han tenido una clara intención de alterar el voto en las elecciones del día 7 de marzo y que afortunadamente no han conseguido en su mayor propósito, e incluso hay gente que hasta se ha confundido y ha votado a CESIF pensando que nos votaba a nosotros, al SINGEFE, y que no se ha enterado. Pero en definitiva, una serie de conductas que desde luego reprochamos desde todos los ámbitos y que no se deberían de haber producido. Efectivamente, hace también unos días comentabais los valores que tenía SINGEFE, y una de las premisas más importantes es la transparencia, la verdad. Exacto, sí, sobre todo hemos llevado como bandera casi que nos importan las personas, y así lo hemos demostrado también. Hemos visitado a todos los centros de salud, a todos los trabajadores en el hospital, hemos hecho una campaña quizás un poco diferente, más personal. Como te decía yo en la otra ocasión que nos vimos, no podíamos más estar en desacuerdo como las declaraciones que llevaron a cabo desde CESIF, que las personas éramos prescindibles. Nosotros no creemos en eso, creemos en que las personas es lo más importante, es lo que mueve todo el ámbito laboral. ¿Que no somos números? Exacto, no somos números, no somos cifras. Hay gente que está a veces en un despacho que solo ve cifras o números o resultados, digamos, numéricos también, y nosotros creemos que detrás de eso hay unas personas y hay que defender unos valores, con mayor acierto o equivocación, pero desde luego hay que defender unos valores, y desde luego hay que preocuparse por esas personas que están trabajando día a día, sacando el trabajo adelante, muchas veces en solitario o sin mucho apoyo, y debido a la calidad profesional y al valor humano de esas personas sale el trabajo diario también. Que eso es lo más determinante. ¿Cuáles son los valores y sobre todo los puntos que vais a trabajar a lo largo de estos próximos meses? Porque si no recuerdo mal, las últimas 2 semanas ya teníais pensado una reunión y teníais pensado preparar un evento. Exacto, sí. Nosotros ahora tienen que conformarse de manera oficial los resultados en 15 días, 20 días después de
de las elecciones nos darán un local, que es lo que esperamos ahora también debido a la representación, y a partir de ahí, aunque no hemos dejado de funcionar y seguimos atendiendo a la gente en nuestro tiempo libre, fuera de horario también. De hecho, la semana pasada hemos atendido a muchos trabajadores que participaban en el concurso de traslados del SACIL o que habían sacado plaza en el País Vasco, Andalucía, etcétera. Y desde luego ahí lo que vamos a hacer también es una atención como la que hemos hecho y nos ha llevado a tanto éxito en estos años, que es una atención personal a cada trabajador con sus problemas, acompañándolos en los procesos selectivos o oposiciones a los que se presenta, asesorándolos en bolsas de contratación, concurso de traslados, carrera profesional, todo aquello que preocupa al trabajador o los días los que no le dan, a los que tiene derecho, o que tiene algún problema en el trabajo que podemos nosotros intervenir para mejorar su trabajo, su día a día, pues en definitiva todo eso lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuáles eran las principales carencias que encontrabais en el anterior sindicato? Bueno, en definitiva, en los últimos años, desde luego, hemos tenido muchos palos en las ruedas que no nos han dejado trabajar como queríamos, no nos han dado los medios que nosotros necesitábamos para seguir desempeñando ese trabajo diario. Ahora intentaremos, como siempre hemos hecho, dar la cara también por todos los trabajadores, como por ejemplo los eventos que antes me preguntabas. Vamos a organizar un congreso internacional de la categoría de TK el 5 de octubre. Hemos anunciado también, y lo hemos publicitado por el centro hospitalario y por los centros de salud, un congreso nacional en junio para el personal administrativo, que es un personal muy importante y al que se le da muy poca visibilidad. Auxiliares administrativos, gestión y técnicos de la función administrativa, un personal que desde luego si no trabajara o se pusiera en huelga no funcionaría el sistema. Todos creemos, por lo menos desde nuestra organización sindical, somos importantes, formamos parte de un engranaje y somos necesarios unos para otros. Hablando del nivel profesional, también en otras ocasiones comentabas que era muy importante el tema de la motivación y de la incentivar también a diferentes gremios, ¿no? Pues el de los médicos, el de las enfermeras, para que se quedaran aquí, se consolidaran en el Bierzo, porque no hay muchos incentivos últimamente. No hay muchos incentivos y la verdad es que no solo incentivos económicos, sino incentivos profesionales, mejoras en el desarrollo profesional como facilidades para la investigación o crear alguna unidad de referencia incluso en el Hospital del Bierzo para que vengan profesionales de diferentes niveles o diferentes especialidades, pero que también se puedan fidelizar. Facilidad para la formación continuada, mayor desarrollo, mayor puntuación para la carrera profesional, procesos selectivos como oposiciones, bolsa de contratación, que te puntúe más el estar trabajando en una zona que está claro que desde hace años llevamos reivindicando difícil cobertura como es el Bierzo. Muy difícil cobertura. Claro, muy difícil cobertura, exacto. Hemos vivido incluso en médicos de atención primaria en el año 16-17 como había hasta 6 o 7 listados complementarios porque no se cubrían de toda Castilla y León varias plazas que había en el Bierzo, cuando ya el resto de provincias estaban cubiertas. No puede ser que esté mal repartidas las especialidades. Sabemos, y estamos también haciendo un estudio, iniciando un estudio, que en otras provincias de Castilla y León, ahora mismo, por ejemplo, de cardiología, hay áreas de salud que tienen por encima de plantilla orgánica, pero muchísimos más cardiólogos de lo que tenemos aquí. Ahora mismo aquí tenemos 2 cardiólogas más un profesional de medicina interna que apoya en cardiología y de esas 2 cardiólogas se han pedido el traslado. Corremos el riesgo de quedarnos sin cardiología aquí. Entonces necesitamos muchos profesionales que la consejería acometa en serio un mayor aporte tanto en recursos humanos como en recursos materiales. Vemos también cómo en el hospital se van deteriorando las instalaciones de un hospital que ya lleva 30 Tenemos años. Algunas fotografías, ¿no?, que pueden acompañar Sí. este testimonio, así que vamos a ir viendo algunas de las fotografías. Por ejemplo, aquí. Este es un acceso a consultas externas que no hay un rebaje suficiente, hay una altura superior para que no se acorde para las camillas, sillas de ruedas, etc. Esa es la puerta de consultas externas giratoria de acceso que está cerrada y tienen que acceder los enfermos por una puerta supletoria pequeña donde no caben camillas. Esto lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, que es en la carretera donde aparcan los pacientes, familiares y personal, que está bacheado y está constantemente con agujeros. Aquí no hay un paso de cebra, hay una cinta que se ve ahí
para impedir el paso de la gente, pero que es peligroso porque acceden los pacientes y los familiares que acuden al hospital diariamente por la rotonda, con el peligro que conlleva de atropello, de caídas, que ya hay alguna persona que se ha caído y que es un riesgo importante. Un centro sanitario como este, desde luego, sí que se tienen que implementar una serie de medidas para corregir estas deficiencias que, a nuestro modo de ver, son sencillas de cubrir. Es decir, una puerta que no gira, tendría que venir la empresa competente, que no es competencia del servicio de mantenimiento, que lo quiero aclarar también, porque esta serie de cosas se contratan con servicios externos, ¿no? Tenemos un servicio de mantenimiento muy potente que cada vez se le deja hacer menos, pero que desde luego se tienen que implementar las medidas necesarias para corregir eso, poner una cortina de calor cuando entren los pacientes al hospital, cuando haga frío, y por lo menos facilitar el acceso. Ahora mismo están entrando muchos pacientes con camillas y sillas de ruedas desde el servicio de rehabilitación, desde la puerta principal, que está como a unos 100 metros de esa puerta giratoria que se ve en las imágenes, que está bloqueada con unas cintas y no funciona. Y por donde atraviesan, pues es una puerta anexa muy sencilla, sí, que una persona de pie puede cruzar. Si va con muletas o bastones ya tiene más dificultad o necesita acompañamiento, pero no es el acceso reglamentario que tiene que... Y los baches, bueno, esto ya en numerosas ocasiones lo hemos denunciado y siguen produciéndose esos baches que no se reparan convenientemente y que desde luego la gerencia... ¿Hace cuántos años están estos baches presentes? Pues nosotros los hemos denunciado hace 4 años, 3, en plena pandemia, también antes de la pandemia. Yo creo que vamos a hacer un censo de los baches porque constantemente vemos los mismos agujeros y se rellenan. No soy experto, pero bueno, yo sé, o los trabajadores lo vemos todos los días cuando se van reparando, y si a los 4 o 5 días o a la semana ya están igual, es que a lo mejor no se han reparado como se tenían que reparar. Creemos que se debe acometer un nuevo firme, una nueva calzada con firmeza o con unas condiciones óptimas para todo el tráfico que soporta, que son miles de pacientes los que acuden a diario ahí. Muchísimas gracias, Carlos Javier Reguera. A ti. Nosotros ahora vamos a seguir con la programación de Semana Santa. Vive la Semana Santa en la 8 Bierzo. El lunes 25 de marzo sigue en directo a partir de las 8:30 de la tarde el Vía Crucis desde el Castillo de los Templarios, organizado por la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada. Y el lunes, el martes y el miércoles santo y el lunes de Pascua, programa especial con un repaso a los actos más relevantes de la Semana Santa en la comarca. Si quieres disfrutar de la Semana Santa, conéctate a la 8 Bierzo. Y continuamos, ahora sí, hablamos de historia. Vamos con Vae Victis de Francisco Sánchez, que por fin lo tenemos aquí en plató. Muy buenas tardes. Muy buenas ¿Qué tardes, tal? María. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Bueno, felicidades por una presentación fantástica, una presentación en la que vamos a hablar de algo que normalmente pensamos, bueno, el enclave que tenía y la importancia que tenía el Bierzo en un año y una época muy determinada. Cuéntanos, vamos a ponernos en situación y qué mejor hacerlo con el autor ahí cara a cara. Muy bien. Pues la pregunta es ¿por qué el Bierzo, ¿no? ¿Y por qué esta novela? Sí. Una pregunta que yo me había hecho durante muchísimo tiempo. Yo soy licenciado en Geografía e Historia y durante mucho tiempo me había preguntado por qué España no había entrado en la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Civil se ha escrito muchísimo, pero la verdad es que de los primeros años de la Guerra Mundial y sobre todo la intervención de España en ese conflicto tan importante, porque fue algo increíble, de grande, no se ha escrito mucho, ¿no? Entonces empecé a documentarme y a mí no me cuadraba. De hecho, se llegó a decir que España era la cuarta potencia del eje, es decir, todo el mundo tenía claro que España iba a entrar a favor de, bueno, en la guerra junto con Alemania y con Italia. Pero al final ahí pasaron una serie de cosas que están bastante detalladas en el libro, que eso no llegó a pasar, ¿no? Entonces, a mí me parece una incoherencia histórica. O sea, de hecho, España durante 40 años fue una anomalía porque fue la única, junto con Salazar, la única dictadura de régimen fascista que quedó en Europa. Y fue precisamente porque no se metió en la guerra. Si se hubiera metido en la guerra, hubiera cambiado totalmente, ¿no? El nombre Vae Victis es una referencia a Tito Livio, que fue el primer historiador, un historiador romano, que en su libro de la historia de Roma hace una historia alternativa, o sea, no es algo que yo me haya inventado. ¿Y esta novela es una historia alternativa? Sí, es una novela de historia alternativa porque cambia la historia. Entonces, hay mucha documentación histórica, a mí me apasiona, como he dicho, la historia. Buen historiador. Entonces, me he documentado todo lo posible
tengo que dar gracias a toda la gente que ha estado haciendo también los libros de historia, Santiago Macías, que es de aquí. Con El Monte de la Muerte, con su libro. Exactamente, también Carlos Reigosa y mucha gente a nivel, pues, blogs personales y demás, hay algunos documentales. Me he documentado todo lo posible, pero para trazar o para dibujar, digamos, ese panorama general que había a principio, en los años 40, y qué estaba pasando ahí, ¿no? Hay muchísimas cosas. Hubieron muchísimas cosas que me sorprendieron, que yo no sabía que habían pasado y que realmente cuesta mucho de llegar a saber eso. Y cuando vas encajándolo todo, pues realmente te haces un croquis. Un croquis y como un dibujo, ¿no? Como una pintura, que entonces sí que ya te encaja todo y dices, bueno, esto no fue lógico, esto no era lógico para nada. Las piezas no encajaban. Claro, entonces yo hice el programa de doctorado de Filología Inglesa, estudié la literatura histórica contemporánea y posmoderna del mundo anglosajón y vi que ahí había un género que a mí me pareció fascinante, que es la novela histórica posmoderna. También algo muy importante y me parece que es muy diferente a todo lo que nos vamos a encontrar es que por primera vez también se habla de la figura de una mujer muy importante que era Paquina, que en su momento pues, fue Miss Ponferrada, y una mujer que marcó también un antes y un después y también fue muy inspiradora para muchas otras. Hablamos de su figura, si te parece, claro. También de esa resiliencia que tuvo y de cómo se enamoró locamente de una persona en la que curiosamente estaba en el otro bando en el que ella no formaba ni su familia tampoco. Sí, pues ya lo has dicho casi todo. Yo cuando me estuve documentando descubrí esta figura y la verdad es que me fascinó, porque Miss Ponferrada venía de familia católica ultraconservadora, demás, y como tú dices, se enamora de una persona que estaba totalmente en las antípodas políticas, sindicalista, activista y tal. Se casa con él en contra de la opinión de su familia, luego el pobre hombre, bueno, va al frente, lo cogen enseguida, muere y tal, pero ella siempre tuvo una dignidad increíble, siempre fue fiel a esa memoria, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es un pequeño homenaje, porque hay alguna escena, no es un personaje principal de la novela, pero sí que hay una escena en la que yo intento darle, pues eso, toda la dignidad y todo el coraje que tuvo. De hecho, bueno, no lo voy a contar. No era fácil en esa época. No era nada fácil en esa época, pero ella se mantuvo muy digna y con mucho coraje. Yo la verdad es que la mayoría de los personajes que salen ahí me emocionan y me sorprenden porque tenían una valentía que hoy en día afortunadamente no nos hace falta tenerla, ¿no? No nos hace falta porque la situación no es tan complicada, ¿no? Pero personajes muy valientes, con un arrojo y con una decisión increíble. Hablas también del papel de Girón. Claro, Girón sí que es un personaje de los más importantes, que es el que enlaza con el espía inglés y es se hacen amigos íntimos y son los que llegan juntos hasta el final. Y cambia la historia de Girón también, que fue en la realidad muy desgraciada. Bueno, justamente esta mañana me lo ha estado contando Santiago Macías. Yo ya lo sabía por su libro, hemos estado hablando largo y tendido de todo el tema ese. Bueno, también cambiamos la historia un poco. Y es increíble, ¿no?, cómo este viaje a través de la historia, a través de estos personajes, te ha traído precisamente al Bierzo a conocer en primera persona pues, esos lugares. Incluso pues, también citas La Cabrera, ¿no?, que también es uno de los lugares también de mayor estrategia. Sí, porque en el Bierzo es realmente donde más se movían, pero cuando la cosa se ponía difícil se iban a La Cabrera, que es una comarca todavía más montañosa, con menos carreteras, más difícil a la que acceder, y a la Guardia Civil le costaba mucho llegar allí. Tenían muchísimos puntos de apoyo en las aldeas, que sin los puntos de apoyo la guerrilla no hubiera existido, o sea, no hubiera durado casi nada, y entonces era como el traspatio, ¿no? Y sí que salen bastantes escenas también la comarca de La Cabrera. Carcavelos también aparece. Carcavelos aparece La Casa del Inglés, súper famoso también, Alexander Easton. Sí. Es una novela trepidante, ¿no?, que te va envolviendo y que en muchas ocasiones nos hace también dibujar la posible historia que prácticamente podemos averiguar que las cosas no fueron como nos las contaron, ¿no? Efectivamente. Ahí faltaban piezas. Sí, realmente, claro, el régimen de Franco se empeñó mucho en tapar los primeros años de los años 40, que realmente, mira, la Guerra Civil Española acaba el 1
O sea, empieza el día de la victoria es el 1 de abril del 36 y la guerra mundial empieza el 1 de septiembre del 39 y desde el principio el régimen de Franco pues, no, le debe mucho a Hitler. Si no hubiera sido por los nazis no hubiera ganado la guerra, eso está clarísimo. Le debe muchísimo, le debe moralmente, le debe mucho en apoyo militar estratégico y le deben dinero también, que los nazis llevaban las cuentas de todo esto. Entonces desde el principio está muy a favor de esto. A mí me sorprende mucho que habían bastantes periódicos alemanes que se publicaban en español, había una radio, una radio oficial alemana que emitía en español en España, o sea, estaba totalmente nazificado el país. Cuando las cosas cambian y cuando ya se ve, sobre todo a partir de Stalingrado, que posiblemente los aliados ganen la guerra, a partir de que Estados Unidos entra en la guerra y demás, el régimen, o sea, Franco y todo el régimen empiezan a replantearse un poquito las cosas. Claro, aquí había campos de concentración, de prisioneros políticos, había muchas cosas que no le interesaban de cara a los aliados. Entonces, todos esos primeros años se preocuparon mucho de taparlos y prácticamente es que se ha estudiado poquísimo. Entonces, hubo un cambio ahí en el régimen. De hecho, una de las primeras cosas que hizo Franco cuando se acabó la Guerra Mundial fue prohibir el saludo fascista. O sea, era algo muy simbólico, con eso que te diga. Y qué importante también es tener en cuenta todo lo que ha ido ocurriendo en la historia, porque ahora mismo parece que conocemos, pero conocemos retazos o pequeñas imágenes que nos han pintado y en realidad ni siquiera, lógicamente, no lo hemos vivido, pero tampoco nos lo han contado a ciencia cierta. Es decir, a través de este libro podemos hacernos también pues, una imagen figurativa, ¿no?, de cómo se estaba viviendo el panorama en esa época y también, ¿no?, la forma en la que, como bien decías, la valentía de muchas personas creó ese movimiento y el cambio, cosa que hoy no se nos puede olvidar. Hay que mantener la memoria para que no ocurran tantas atrocidades. No podemos olvidarlo. Y también, si me permites, una de las principales premisas precisamente del pensamiento posmoderno, tanto de historia como de la novela histórica posmoderna, es una frase que a mí me encanta, que es: el pasado no lo podemos cambiar, pero la historia sí. El pasado es algo, el pasado es lo que ocurrió, la historia es un relato que cuenta lo que ocurrió. Y la historia generalmente la escriben los vencedores. Afortunadamente hoy le estamos dando la vuelta y se está escribiendo desde otro punto de vista. La historia está cambiando continuamente, no solamente es que se pueda cambiar, es que cambia continuamente. Yo creo que cada generación o cada 2 generaciones tiene que volver a reescribir la historia para poder entender lo que pasó desde nuestro punto de vista, desde nuestras actitudes contemporáneas, desde nuestra forma de entender el mundo, y es algo muy necesario. De hecho, yo siempre nombro las historiadoras feministas, me parece que hacen una labor fantástica, sí. No paran de sacar libros de historia que ponen en valor mujeres que hasta hace 4 días eran desconocidas. Totalmente desconocidas. Entonces, eso es una historia, eso es la historia. El pasado está ahí y no puede cambiar, pero la historia sí que cambia y está cambiando continuamente. Y yo creo que es una tarea colectiva y una responsabilidad individual. Yo considero que es una responsabilidad mía, como me la he autoatribuido, el contribuir a ese cambio, ¿no?, a ese cambio que además es que hay algo muy importante, y es que si no llegamos alguna vez, que no sé si lo veremos nosotros, si alguna vez no llegamos a ponernos de acuerdo en una historia en común, lo tenemos muy mal, lo tenemos muy complicado. Entonces hay que ponerlo todo encima de la mesa, hay que debatir, hay que hablar desde la compasión, desde la comprensión. Yo creo que esto es súper importante, pero poniéndolo todo encima de la mesa, ¿no?, y encima de, pues eso, que hayan debates públicos y tal, y yo espero que algún día, no solo este país, en todos los países, ¿no?, porque fíjate ahora todo lo que está pasando en Ucrania, una de las cuestiones más importantes y en las que más se están centrando es precisamente la historia de Ucrania, ¿no?, porque todo el mundo quiere apropiarse de la historia para apropiarse de esa propia identidad de los ucranianos, ¿no? Este año, por ejemplo, Putin ha cambiado los libros de texto para el bachiller contando una historia de Ucrania que no es la que cuentan los ucranianos. Lo vi el otro día en un reportaje. La historia ahora mismo tiene un papel importantísimo a todos los niveles, sobre todo a nivel de identidad. Absolutamente. Francisco Sánchez, muchísimas gracias por este momento en el que cada vez, como decíamos, es más importante el papel que tiene la historia y nuestro papel para entenderla y para comprenderla, con Vae Victis. Y felicidades por el éxito, porque ya es la 3ª edición, y también aquí en diferentes librerías del Bierzo podemos conseguir el libro, así que animamos a los futuros lectores que lo lean y que nos comenten a través de las redes o a través de nuestro correo electrónico. Sí, en el libro también, la parte de detrás, está mi Instagram y está mi página web, donde habla también de otras obras mías y demás. En la contraportada está. O sea, que el que lo... en la contraportada, eso sí, aquí.
Sí. Por aquí. Aquí está la página web, que es un... Sí. Pues lo había visto antes. No sí, está el Instagram y está la página web, que es un poco irónico para un escritor, que es el lapsus linguae, ¿no? Porque no existe la perfección. Sí. Hay un concepto japonés que a mí me gusta mucho, que es wabi-sabi, que es la belleza de la imperfección, ¿no? Y yo creo que no se puede aspirar a ser perfectos. El kintsugi, sí. Claro, por ejemplo. Sí, sí. Pues nos vamos a quedar con ello. Y ya sabéis que, como siempre, la historia siempre juega el papel y la importancia que nosotros le demos, y es mucha. Nos vamos a publicidad, volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. De vuelta, y ahora sí, seguimos hablando de historia, pero historia muy centrada en la Semana Santa. Para ello vamos a charlar con Vicente Parra. Muy buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas estás? Tardes. Buenas tardes. Lambrión Chupacandiles. Él es el que continúa con esta tradición familiar, más de 34 años. Concretamente yo sí, exactamente desde el año 90 en que falleció mi padre, pero yo lo recuerdo pues desde muy niño. Evidentemente mi padre ya procedía a realizar la figura del nazareno Lambrión Chupacandiles, y por supuesto también mi abuelo con anterioridad. Yo exactamente los años no sabría reflejarlos, pero sí que es verdad que es prácticamente toda una vida, puesto que yo tengo 64 y recuerdo toda la vida a mi padre, y posteriormente yo, y anteriormente mi abuelo también. Vicente, se trata de una tradición única y que solamente existe aquí en El Bierzo, ¿no? Sí, el nazareno Lambrión Chupacandiles es una figura propia de Ponferrada, del Bierzo, de Ponferrada, y en principio pues, ha sido una figura pues, muy relevante a nivel de toda la Semana Santa de Ponferrada, y de hecho es una de las figuras que se ha utilizado también para el reconocimiento de interés turístico nacional de nuestra Semana Santa. ¿Cómo surgió todo? Surgir lo del propio nazareno Lambrión, pues es muy difícil si me preguntas la propia historia, puesto que hablan de casi del siglo XVII, hablan de la hermandad de unos tiempos que yo evidentemente no tengo muy claros, y aparte no solamente eso, sino que tampoco pues he profundizado en actas de la propia hermandad. Lo que sí bien es cierto es que yo podría hablar más concretamente de lo que es la figura de nazareno Lambrión desde que se ha vivido dentro de mi propia casa. Y cómo ha evolucionado todo, ¿verdad? Muchísimo. Porque fijaros, estamos hablando de generación tras generación, pero ya simplemente en 34 años todo ha cambiado muchísimo. Muchísimo. De los primeros años en los cuales yo empecé a desarrollar la figura y manifestarme como nazareno Lambrión por las calles de Ponferrada, pues ha habido unos cambios bastante considerables. En primer lugar, el crecimiento de la ciudad ha sido notable. Como consecuencia, yo al principio podía realizar un recorrido que prácticamente cubría, no digo la totalidad, pero sí un porcentaje bastante elevado de las calles de la ciudad, tanto de la zona alta como de la zona baja. Sin embargo, ahora, con el crecimiento que ha experimentado la ciudad, ya es prácticamente imposible que yo pueda desarrollar pues, el desplazarme por toda la ciudad, incluso por barrios como nuevos y muy recientes, como es el barrio de la Rosaleda o como puede ser el barrio de Flos del Sil, que entiendo que también forman parte de la propia Semana Santa ponferradina, pero que como nazareno Lambrión pues limito un poco el recorrido a lo que mis posibilidades, ya no tanto por andar ni por el tiempo que me pueda llevar, sino por la mano. La campana es un continuo movimiento y obviamente la muñeca pues acaba bastante cansada. Bueno, vamos a recordar, porque seguro que muchos jóvenes, incluso pues personas que ahora mismo nos estén viendo desde cualquier otro lugar que no sea El Bierzo, conozcan la labor que desarrolla el Lambrión Chupacandiles. El nazareno Lambrión Chupacandiles es un hermano de la hermandad que normalmente se le indicaba como función primordial el que tocase la campana y fuese anunciando por la ciudad el inicio de la Semana Santa ponferradina y también, por supuesto, la celebración al día siguiente del recorrido del pregón de la Semana Santa. Como consecuencia, era un poco el hermano que citaba a los hermanos a la participación directa y espontánea dentro de los distintos actos de la propia Semana Santa. Un papel muy importante y de mucha responsabilidad al mismo tiempo. Por supuesto. Si bien es cierto que obviamente el cambio ha sido muy considerable en la figura del propio nazareno Lambrión, solamente, como comenté al principio, en los últimos 34 años el cambio es muy considerable.
Aquí estamos viendo algunas imágenes en las que esa figura del Lambrión es precedida por muchos niños, ¿no? Por mucha juventud, y es algo que les llama muchísimo la atención. Pero si bien es cierto que los niños son pues prácticamente, llamémosle así, lo entrecomillamos, muy actuales. El recorrido cuando yo comencé era solo. Los niños no formaban parte del camino del Nazareno Lambrión Chupacandiles. El Nazareno Lambrión Chupacandiles partía de la iglesia de la Encina y él solo realizaba el recorrido y, por supuesto, los niños es algo que ahora en los últimos años se ha, pues eso, potenciado y que además a mí me parece muy bien, puesto que cuanto más se potencie exactamente la figura del Nazareno Lambrión, aparte de que eso también refleja un mayor conocimiento por parte de todos los ciudadanos. Cuando yo comencé a desarrollar la figura del Nazareno Lambrión, el desconocimiento era prácticamente total. Hay que pensar que muchos de los jóvenes adolescentes que se cruzaban conmigo en la calle prácticamente no tenían ni conocimiento de la propia figura, no era una figura relevante dentro de la propia Semana Santa. Incluso por lo que comenté, a la hora de salir coincide con una semana anterior de los actos religiosos de la propia Semana Santa. Como consecuencia, pues mucha gente en algunos momentos decía frases tales como ¿dónde vas? ¿Estás perdido? Que el carnaval ya pasó. O sea, no eran conscientes de lo que verdaderamente significaba el Nazareno Lambrión y que al día siguiente se celebraba el pregón de la propia Semana Santa ponferradina y como inicio fundamental de todos los actos que nos iban a continuar durante toda la semana. ¿Y qué me dices de la figura que ahora mismo tenemos que es como una referencia absoluta y que es una seña de identidad también para la ciudad de Ponferrada? Pues tengo que reflejar que a mí, aquí sí tengo que hacer una diferencia muy clara. Primero, personalmente. Personalmente para mí significa muchísimo. Muchísimo, ¿por qué? Porque me trae unos recuerdos muy importantes. Me trae el recuerdo de mi padre, de mi abuelo saliendo y por supuesto ya el mío. Entonces a nivel personal tengo que decir que para mí representa muchísimo. De hecho, en la colaboración que he tenido con el escultor, con Tomás y con Soraya, para mí cualquier punto que ellos marcaban, para mí significaba mucho. Pero tengo que decir que obviamente es una figura que está reflejando a los ponferradinos la importancia del Nazareno Lambrión Chupacandiles. Entonces, como tal, considero que a nivel de ayuntamiento, ciudad de Ponferrada y a nivel de hermandad de Jesús de Nazareno, obviamente es muy importante. Desde luego, además, esos momentos de emoción, cuando ves quitan ¿verdad? Todo lo que revestía la escultura y ves el momento en el que aparece en directo, tiene que ser una emoción. Son muchos absoluta. Los recuerdos que se agolparon en mi mente en ese momento cuando me coloqué al lado de la propia estatua. Si bien es verdad que como la vi nacer y la vi desarrollarse, puesto que, repito, que tuve una colaboración muy estrecha con ambos escultores, tanto con Tomás como con Soraya, pues es cierto que ya conocía y ya sabía lo que había, pero no representó hasta ese momento en que me encontré con ella ya colocada en la ciudad, verdaderamente fue cuando se agolparon muchísimos recuerdos en mi mente. Por supuesto, todo referido a la tradición que en mi casa siempre ha significado la propia figura del Nazareno Lambrión, puesto que en mi casa la Semana Santa siempre se ha vivido con mucha intensidad, pero obviamente como empezaba antes, porque siempre la figura del Nazareno Lambrión estaba muy presente, entonces yo ya veía pues a mi padre preparar las túnicas, a mi padre preparar la túnica para el día antes, posteriormente yo, entonces todos esos son recuerdos. Mi padre falleció relativamente joven, en el año 90, y entonces pues se agolpan muchos recuerdos en mi mente. ¿Cómo era esa preparación? Y hablamos también de la campana, que es algo que llama mucho la atención. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿cuánto puede pesar la campana? ¿Cómo está hecha la campana? Vamos a ver, la campana que en estos momentos porto, o sea, que llevo y que hago el recorrido con ella y que yo prácticamente durante el tiempo que llevo es con la que lo he realizado, no es la propia campana del Nazareno Lambrión Chupacandiles. La campana del Nazareno Lambrión Chupacandiles siempre estuvo en mi casa. Y en el momento que falleció mi padre y cuando la hermandad me propuso continuar con la figura del Nazareno Lambrión, yo durante 2 o 3 años salí con ella, pero en uno de esos momentos del recorrido la campana rompió.
rompió y yo pedí evidentemente a la hermandad que se arreglase. Obviamente la hermandad, cuando se arregló, como yo no la reclamé, la campana pasó a exponerse en el museo de la hermandad, y allí está expuesta la campana original y que siempre estuvo en mi casa. La campana que llevo yo ahora, esa la había realizado mi padre, como llamémosle así, casi recuerdo, y que la tenía él guardada. Entonces, esa campana, yo en esos momentos me acordé de dónde estaba y cómo estaba. ¿Cuando eras pequeño te llamaba la atención? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. A mí yo la tocaba en mi casa, y cuando venía mi padre, regresaba de hacer el recorrido, yo en mi casa tocaba la campana, y antes de que él saliera, mientras él cogía la túnica, yo tocaba la campana. Entonces es algo que siempre se ha vivido con intensidad. Por supuesto. También ahora es algo que nos está llamando mucho la atención, cómo la figura del Ambrión Chupacandiles se está representando hasta en etiquetas de limonada, en diferentes estatuillas, diferentes ilustraciones, es decir, está teniendo la importancia que requiere. Sí. La figura de Nazareno el Ambrión, Chupacandiles, tiene, y lo entrecomillo, como una especie de significado. El Ambrión y Chupacandiles era aquel hermano que por circunstancias salía a hacer el recorrido de las calles y se le ofrecían desde distintos casas, bares, bodegas, tascas, se le ofrecían viandas, vino, probar el vino nuevo, etc. Eso poco a poco fue desapareciendo, y obviamente cuando yo empecé a realizar el recorrido ya no tenía nada que ver con todo esto. Yo recuerdo a mi padre entrar en los bares de al lado de casa, ellos ponían la túnica, la posaban la campana, compartían con la gente del bar. Obviamente, repito que yo eso ya no lo hice. El Nazareno el Ambrión pasó por una época, sobre todo al principio de los años que yo realizo, de los 34 años, en los cuales era una figura como muy desconocida en la ciudad y que propiciaba, pues, frases como la que comenté antes, o incluso cuando realizaba el último recorrido por la zona de la Plaza San Lorenzo, que era la zona en que Ponferrada estaba en plena ebullición de las bodegas, donde todos los jóvenes se reunían allí, nos reuníamos, perdón, que yo también iba. Entonces, obviamente, el ver al Nazareno el Ambrión, pues para muchos de ellos significaba pues nada, o prácticamente no entendían lo que quería representar la propia figura. Entonces me tiraban de la cuerda, me daban en el pucho, etc. Eso ha desaparecido totalmente, y hoy sí existe un respeto considerable por la figura del Nazareno el Ambrión. De hecho, pues la gente por la calle, dentro de que conozca o no conozca la figura, sí que existe un respeto hacia lo que es el Nazareno el Ambrión, que repito que hubo unos años que en la propia ciudad de Ponferrada no estaba reconocido. ¿Y cuál sería tu deseo para el Ambrión Chupacandiles? Pues por supuesto que adquiriese el auge que se le está dando, que cada vez sea mayor, y que obviamente pues la figura esté reconocida como está reconocida, con el protocolo que tiene ahora, incluso en la salida, el que sea desde la iglesia de la Encina, en que la hermandad esté presente. Todo eso potencia más la figura y obviamente pues se le da un reconocimiento mayor a la ciudad. Por supuesto, los medios tenéis también mucho que ver, puesto que los medios sí que en los últimos años, y yo lo he notado mucho, pues se le da más importancia, más relevancia, y en consecuencia eso llega más a la gente. Al llegar más a la gente se preguntan ¿qué es eso del Nazareno el Ambrión? Y como te ven, te comentan, te preguntan, y los medios tratan de explicarlo, pues obviamente el conocimiento en la ciudad de la propia figura es mayor. Eso también representa un beneficio para nuestra Semana Santa, y ya no solamente a nivel religioso, sino a nivel turístico. Cultural. ¿Por qué? Y cultural. ¿Por qué? Porque la tradición es muy importante, y porque mucha gente pues ya se dirige hacia nuestra ciudad a participar con nosotros dentro de la propia Semana Santa. Desde luego. Vicente Parra, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos ha encantado conocer estos pequeños detalles, estas anécdotas que seguro que hay mucha gente y muchos jóvenes que desconocían. Gracias a vosotros. Gracias. Y ahora sí vamos a refrescar esa programación cultural de la Semana Santa. Vive la Semana Santa en la 8 Bierzo. El lunes 25 de marzo sigue en directo a partir de las 8:30 de la tarde el Viacrucis desde el Castillo de los Templarios, organizado por la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada. Y el lunes, el martes y el miércoles santo y el lunes de Pascua, programa especial con un repaso a los actos más relevantes de la Semana Santa en la comarca. Si quieres disfrutar de la Semana Santa, conéctate a la 8 Bierzo.